Vamos a revisar qué pasó en esta acalorada discusión en el Instituto Nacional Electoral, donde ya se respeta pues esta voluntad del pueblo y hay mayoría calificada para la cuarta transformación, es decir, se profundizará el segundo piso del llamado humanismo mexicano. Parte de la discusión volvió a revelar pues estas tensiones al interior de este cuerpo colegiado, el Instituto Nacional Electoral, y vamos a recuperar primero las palabras de la consejera Claudia Zavala. Recordar que ella estaba al frente de la comisión o ha estado al frente de la comisión de quejas y denuncias del INE y desde ahí pues intentó hacer de las suyas para medrar el proceso electoral, indicar que se habían cometido algunas faltas a la ley electoral por parte del presidente López Obrador en su conferencia matutina, entre otras cosas. Se le recuerda pues porque desde este cargo permitió o solapó o se le olvidó revisar que uno de sus subordinados pues estaba tergiversando las palabras del presidente López Obrador para imputarle presuntas faltas que después se comprobó pues no tenía nada que ver con la realidad. Claudia Zavala pues se manifestó en contra de que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tengan mayoría calificada. Pues, ¿por qué cree usted? Pues porque responde a estos mismos grupos de intereses creados y sobre todo porque forma parte de esta liga, este nexo de 6 consejeros y consejeras electorales que venían muy acorde con el pensamiento de Lorenzo Córdoba y toda esta derecha que se apropió del INE, antes IFE, pues de la materia electoral, en su momento Woldenberg, después Valdez Zurita, el propio Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdoba, todos ellos en esta misma, digamos, facción de derecha o del conservadurismo, de los neoliberales, pues descarados totalmente, muchos de ellos participando en la Marea Rosa, que se convirtió en la plataforma política de Xochitl Gálvez, y al interior del INE todavía siguen operando este tipo de personajes muy ligados a estos grupos de derecha. Claudia Zavala es una de ellas. Vamos a recuperar lo que dijo el pasado viernes 23 de agosto en esta discusión. La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad, ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobrerepresentación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar, mediante subsecuentes operaciones aritméticas, la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Para claridad de quienes nos escuchan y de las y los integrantes de este Consejo General, quiero precisar que los argumentos con los que voy a sustentar lo que acabo de decir se derivan de una traducción aritmética de lo que establece literalmente la Constitución y el acuerdo de este Consejo General 645 de 2023. Por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que, para determinar los límites de sobrerepresentación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos.
No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi 4,5 millones de votos a cada partido político, como si todos ellos hubieran obtenido los mismos porcentajes de votación. Para demostrar lo anterior, quiero que veamos la siguiente tabla. Como podemos observar, el hecho de otorgar 8 enteros por igual a los porcentajes de cada uno de los partidos políticos, vean la columna D, implica que los límites máximos de sobrerepresentación se calculen sobre la base de 26,7 millones de votos adicionales al total de la votación nacional emitida. Votos que, por cierto, nadie depositó en las urnas. Veamos ahora la columna E. Con lo que se estaría incrementando de manera automática el límite de sobrerepresentación permitido a un 48% por encima de la totalidad de la votación nacional emitida. Quienes estaban por respetar la norma constitucional, por respetar la voluntad popular, pues también se manifestaron. Nada más vamos a recuperar dos declaraciones. La primera de ellas es de la consejera Norma Irene de la Cruz, quien pues identifica muy claramente cómo en el pasado, cuando les beneficiaba al PRIAN, por supuesto no lo dice así, pues estaban muy contentos con esta norma, ¿no? Pero ahora ya no les gusta, no les parece, pero dice el INE tiene que respetar la Constitución. Eso lo dijo el pasado viernes. Vamos a escucharlo. Tenemos un sistema electoral en que la asignación de diputaciones de representación proporcional es conforme a la fórmula de resto mayor y cociente natural. Contamos con un mecanismo de regulación para su integración y ahí está la sobrerepresentación y el límite del 8% de la votación nacional emitida que se aplican por partido político en lo individual. De 1997 a 2021 hemos celebrado 9 elecciones federales, resultando 9 legislaturas electas. Tuvimos 3 reformas constitucionales en 1996, 2007 y 2014 y una legal en el 2003. Y se ha mantenido la misma regla de aplicar a los partidos políticos en lo individual la sobrerepresentación, sin dejar de mencionar que desde entonces existe la figura de coalición. Desde hace 17 años, la ciudadanía está familiarizada con boletas electorales en donde los emblemas de los partidos que van en coalición aparecen por separado. La ciudadanía es consciente que con su voto elige diputaciones y senadurías de mayoría relativa y a su vez elige la lista de representación proporcional del partido político al que le deposita su confianza. La ciudadanía conoce el poder de su voto y las reglas electorales. En 10 elecciones federales ha decidido por 3 alternancias del Poder Ejecutivo, 2 extensiones de mandato del partido en el gobierno, mayoría simple en la integración del Congreso de la Unión y pluralismo político en el constante acceso a las minorías. Este 2 de junio del 2024, poco más de 60 millones de mexicanas y mexicanos acudimos a las urnas. Demostramos con madurez que la vía electoral es el camino pacífico y único para acceder a la representación y al ejercicio del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, una treintena de actores políticos que desde 1996 y hasta el día de hoy, ya sea como líderes de bancada o integrantes de fracciones parlamentarias, dirigentes partidistas, titulares de gobernaturas, presidentes de la República, nunca creyeron necesario modificar constitucional o legalmente lo que ahora promueven. Pretender delegar esa omisión a este instituto, exigiendo que modifiquemos una regla que nunca antes había sido cuestionada. La inexistente sobrerepresentación por coalición que ahora se exige fue evidente a partir de la elección del 2012,
Continuó en la elección del 2015 y siguió en el 2021. En el 2012, el PRI y el Partido Verde obtuvieron como aliados poco más del 40% de la votación. Nadie exigió aplicar la regla que hoy se exige y resulta innegable que se beneficiaron. A pesar de esa evidencia, ningún partido político con representación en el Congreso, personas especialistas y analistas políticos, exintegrantes de este Consejo General, advirtieron lo que hoy les preocupa y ocupa. El PAN, en el 2014 y 2015, promovió medios de impugnación para que los partidos políticos tuvieran derecho a postular militantes de otros partidos políticos, siempre y cuando fueran en coalición, es la jurisprudencia del 2015, como una clara estrategia política electoral para obtener más triunfos. Con las experiencias electorales del 2012 y 2015, los partidos políticos que hoy nos piden interpretar la sobrerepresentación por coalición tuvieron la posibilidad en la legislatura 62 de reformar la Constitución o la ley y no lo hicieron. Aplicar una regla de sobrerepresentación de coaliciones electorales sería prejuzgar sobre el actuar individual de cada diputado y diputada al seno del Congreso. La conformación de coaliciones solo tiene efectos electorales, pues estas terminan el día de la jornada electoral y lo saben. De acuerdo con la Constitución y las leyes orgánicas del Congreso de la Unión, cada bancada o fracción parlamentaria se conforma por un solo partido político. No existe norma jurídica alguna que obligue a partidos políticos que postularon candidaturas de forma conjunta a actuar en el Congreso como aliados parlamentarios. Y también quien se manifestó a favor de garantizar lo que establece la Constitución y a no permitir que al INE se le maltrate, pues es la consejera presidenta de este instituto, Guadalupe Tadei. Ella indicó que la Constitución lo marca muy claro, que no es a discreción del instituto, ni de los consejeros, ni de las consejeras, y que es un error que algunos consejeros y consejeras se manifiesten por vulnerar la Constitución y también al mismo tiempo vulnerar al propio Instituto Nacional Electoral. Esto es parte de lo que declaró el pasado viernes. La fórmula que estamos aplicando el día de hoy no debe entenderse como un trámite a nuestra discreción. Se trata del acatamiento irrestricto de la ley. El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Nuestro sistema electoral combina la mayoría relativa y la representación proporcional. El uso de estas dos reglas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y curules de los partidos. Justo, la representación proporcional se erigió como valor constitucional para armonizar el pluralismo y la gobernabilidad política. Para ello, la Constitución limitó esta discrepancia al 8% entre votos y posiciones por partido político. Esto es resultado de un desarrollo institucional que inicia con la reforma constitucional de 1977 y se ve fortalecida con la de 1996. Este mandato constitucional no es algo nuevo. Es la misma fórmula con la que el país ha integrado el Congreso desde hace 28 años. No olvidemos que los estudios históricos de manera recurrente han mostrado que el modelo electoral del 91 al 94 favoreció la gobernabilidad y las mayorías sobre la pluralidad del cuerpo legislativo. En la del 96, sin embargo, se optó por el pluralismo, limitando a 300 el número máximo de diputados por partido. El modelo de 2009 a 2012 limitó las coaliciones a las curules uninominales y ordenó la aparición de los partidos con su propio emblema en la boleta. Adicionalmente, en las elecciones del 2015, 2018 y 2021, el INE impulsó la integración paritaria e inclusiva de los órganos legislativos, criterios que han fortalecido la pluralidad.
El artículo 54 de la Constitución especifica las bases a las que estará sujeta esta asignación, incluyendo el límite del 8% que aplica a los partidos en lo individual. Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución. La democracia representativa requiere de ciertas condiciones, pues como señala la Carta Democrática Interamericana, esta se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Gracias a lo estipulado en la Constitución y los tratados internacionales, el poder deja de ser arbitrario para ser contenido por la ley. Así, las autoridades de todos los ámbitos solo pueden actuar cuando le está permitido de manera expresa. La representación política, fuente de la potestad pública, no obedece a los intereses de uno o varios sectores, sino a la voluntad nacional emanada de individuos libres e iguales. El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo y no solo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el Sistema Nacional de Elecciones. Este acuerdo no es solo de 11 consejerías, se debe al trabajo y compromiso de miles de servidores públicos electorales y refleja la voluntad de los más de 60 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. Mi voto, siendo unipersonal, está respaldado por el compromiso y trabajo profesional de los órganos delegacionales, unidades técnicas, direcciones ejecutivas, así como de los 32 organismos públicos locales electorales. Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado.